Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno: ve, él va; al otro: ven, y viene; a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hola, buenos días. El Evangelio de hoy nos narra la experiencia que tuvo el centurión Cornelio con Jesús. Es una experiencia que aborda el tema de la fe en una forma demasiado explícita para que nosotros entendamos cómo debe ser nuestra fe. Y la fe es algo que tiene que ver mucho con la humildad de corazón. Y la vemos reflejada en esta experiencia que tuvo el centurión Cornelio. El centurión Cornelio era un oficial romano. Él tenía a cargo seguramente alguna legión. Centuria quiere decir que él estaba a cargo de 100 hombres, ¿no? Entonces era un tipo con poder, era un tipo que seguramente podría haber sido, como tantos romanos, un tipo demasiado soberbio ante los judíos. Ver a los judíos como lo que eran, un pueblo a los cuales ellos estaban sometiendo. Pero no, el centurión Cornelio era un tipo que seguramente sabía observar bien y sabía entender qué era lo que estaba pasando allá en Israel. Seguramente se entendió de los milagros que tuvo Jesús, o ese siervo que él tenía, que seguramente era judío, le comentó muchas cosas del Jesús que estaba allá en Jerusalén o en Cafarnaún o en donde estuviera, que estuvo haciendo lo que hizo, los milagros, todo eso. Él seguramente se enteró mucho y eso le hizo entender que Jesús era una persona especial, a la cual pues había que tratarle con respeto. Entonces nosotros, el tema de nuestra fe es algo que sin duda alguna nace desde nuestro hogar. Hay veces a las personas no le dan ningún tipo de fe, nunca las llevan a los ritos o no le explican nunca nada, ¿no? Pero la fe es un acto de confianza y es un acto que sin duda alguna pues tiene que tener con escuchar, una comunicación, entender lo que le están diciendo a uno y aceptarlo o no aceptarlo. Y también involucra creer o no creer en una persona que es superior a uno o que uno le da validez a lo que le está aconsejando a uno. El centurión Cornelio nos da un ejemplo grande en el tema de la humildad. Primero, él cuando aborda a Jesús, él le dice que no es digno de que entre a su casa. Él sabe que la ley judía castiga a aquellas personas que entran a la casa de un gentil, sí que más de un gentil de un pueblo invasor. O sea, estaría transgrediendo un tema de pureza, de todo ese numeral de condiciones que establecían los judíos para ellos mismos, de que podían y no podían hacer. O sea, si Jesús entraba a la casa del centurión, seguramente era un acto que iba en contra de la ley sobre la pureza que él debía tener, ¿no? O sea, el centurión era cuidadoso con Jesús. Luego el centurión también le comunica que él entendía que él no podía ir allá y que él también era una persona que tenía cargo o que tenía un tema de autoridad. O sea, él estaba reconociendo que sin duda alguna él podía hacerlo ir allá, pero que él prefería que no, por lo que ya había comentado, ¿no? Era un hombre que lo estaba cuidando también a Jesús.
pero sin duda alguna reconocía la autoridad de él, lo reconocía como alguien grande, como un maestro. Y en tercero y último punto que es clave en el tema de la fe del centurión Cornelio es cuando él dice que con solo una palabra que Jesús diga, su criado iba a estar curado. Entonces con eso yo creo que a Jesús lo emocionó mucho, porque eso sin duda alguna es un acto de fe muy grande, viniendo de quien venía. Entonces, ¿qué nos dice todo esto de la experiencia del centurión Cornelio con Jesús? Primero, que la fe es un acto de confianza, ¿no? Es un acto de creer y de validar a la persona y al mensaje. En este caso, pues para nosotros es la palabra de Dios, y en este caso también es Dios mismo, validarlo a Él. Y segundo, un acto de humildad de corazón. La humildad es un acto en donde uno reconoce que uno no es digno de Dios, que Dios a uno le da la oportunidad, Él está dando un regalo que es la misericordia de Él en nuestra vida. Nos da la oportunidad del perdón de los pecados, nos da la oportunidad de llegar al cielo y de tener una vida en la resurrección, de trascender en la vida, de no ser simplemente un animalito que se muere y ya ahí quedó todo. Reconocer eso en Dios, o sea, que Él es eterno, que Él es superior a nosotros, y una persona que no sea humilde difícilmente va a tener fe. Entonces, basándose en esa gran humildad del centurión Cornelio, es lógico que lo que él decía, de que con una sola palabra su fe era muy grande. La fe del centurión Cornelio sin duda alguna era muy grande. Y nosotros en nuestra vida cotidiana, a pesar de que hayamos sido bautizados, confirmados, nos confesemos, vayamos a los ritos y todo eso, muchas veces nuestra fe es débil, y por eso es que Jesús habla del granito de mostaza. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, seguramente haríamos cosas increíbles, y es así la fe hace milagros. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces hay personas enfermas, hay situaciones difíciles que con oración se solucionan, por más indicaciones de la medicina o de cualquier cosa que las leyes digan, se solucionan. Y esa es realidad. Los milagros existen, pero los milagros tienen una antesala de la fe. La fe que tenga la persona, así es como corresponde Dios hacia ayudarle en sus problemas. Entonces tengamos hoy en cuenta este caso. Cada vez que se va a comulgar, esas palabras del centurión Cornelio se dicen. Vean qué bonito. Al igual que cuando se dice el credo, se pronuncia siempre el nombre de Poncio Pilatos. Nosotros en cada misa decimos las mismas palabras del centurión Cornelio, de dos personas que son romanas, pero una se decidió lavar las manos con Jesús, el otro le demostró el acto de fe más grande que pudo haber tenido alguien ante Jesús. De hecho, Jesús lo dijo ahí enfrente de ellos, que nunca en Israel había visto una persona con tanta fe, ¿no? Entonces tengamos en cuenta ese ejemplo que nos da el centurión Cornelio. Ante todo, la fe es un acto también de humildad, de confianza, pero de sabernos que nosotros ante Dios pues no somos gran cosa, y que confiando en Él sabemos que lo que nosotros le pidamos, Él nos va a ayudar, ¿sí? Según la voluntad de Él, obviamente. Bueno, un abrazo.